Hermana, imagínate que en estos días estuve, digamos, como repasando un poco parte de la teoría sistémica de familias y me interesó mucho un subtema que aparece allí que se relaciona con los secretos a voces en las familias. Y tuve la oportunidad de tener, digamos, una historia que determina precisamente este concepto. ¿Qué te parece? Es decir, lo que no se dice, pero que todo el mundo sabe. Es más o menos Exactamente. así. O ¿Qué cuando te pasó? dicen, mira, te voy a contar algo, pero nadie sabe. Eso por lo general, Te voy a contar, pero no le puedes contar a nadie. todos Ya los medio planeta sabe. medio planeta sabe. Uy, ¿qué pasó? Pero más allá y más a fondo, bueno, te voy a contar el caso de una persona que vivió acá en la ciudad de Medellín, creció con su familia, su padre, su madre, sus hermanas, y parte, digamos, como de esa dinámica familiar que esta persona vivió, tenía una connotación muy particular porque siempre que había algo que se tuviera que expresar en la familia, no tan bueno, había como una especie de pacto, que el secreto forma pactos, y lo que hace es como expresar, no, aquí los trapitos sucios Se lavan en la se casa. lavan en casa. Entonces, a veces pasaban cosas que eran naturales, normales, pero habían otras que venían epigenéticamente. Y cuando advierto epigenéticamente es porque a veces de generación en generación hay asuntos del síntoma que se repiten. Por Un ejemplo, un comportamiento. comportamiento, una situación o asuntos también de síntomas fuertes que se pueden repetir por Una generaciones. adicción, por ejemplo, o no. Una Puede ser. adicción, por ejemplo, al Ujú. alcoholismo, entonces se puede repetir en la generación siguiente con los hijos, pero entonces se protege, se socava y se empieza a generar algo que es muy importante y te lo quería mencionar, que es la culpa. Es decir, no solamente el secreto es algo que no permite que el síntoma avance o progrese, sino que se queda más estancado por el tema de la culpa. Pero no necesariamente es que, Caro, hagamos un pacto. Te voy a contar una cosa y no se lo puedes contar a nadie. No necesariamente tiene que ser que haya ese pacto verbal, sino que pensamos que esto que hace mi hija, que hace mi papá, que hace mi mamá no es bueno, entonces no lo puedo contar. O sea, ese pacto puede ser manifiesto. Júrame que no le vamos a contar a nadie, pero puede que no se haya expresado nunca, sino simplemente como eso que hace este o aquel es malo, entonces no lo podemos decir. Exactamente, y causa además culpa y también causa mucha vergüenza. Entonces ella vivió pues lógicamente su infancia, su adolescencia y hubo una escena que de pronto pude comentar en algún momento con ella y fue el préstamo de un dinero que la mamá le hizo a su vecina. Y pues no se lo pudo pagar el día y la hora, ¿cierto? Que de pronto habían pactado Pactado. y si vieras el problema tan grande. Pero la preocupación de la madre de esta chica o de esta persona era que mejor dicho, era tan fuerte el deseo de ese pago, pero no solamente pues como para quedar bien con la otra persona, sino realmente para que no se dieran cuenta los vecinos, los familiares, o sea, creó tanta culpa y tanta vergüenza a esa señora que ella más adelante desarrolló, por ejemplo, un cáncer, ¿sí? Que pues ahora afortunadamente está bien, pero realmente me llamó pues como mucho la atención. Esa persona ya vive en otro país, está pues digamos fuera como de su contexto familiar y a veces tiene recuerdos muy tristes porque me dice, pero ¿por qué fueron así las cosas? ¿Por qué no se pudieron decir a tiempo? ¿Por qué tantos silencios? A veces culpa también hoy a sus familiares, pero también pensábamos pues que ellos también vivieron asuntos muy difíciles en otras generaciones y que a veces eso pues no es tan fácil de asumir. Entonces, desde ese campo, los secretos a voces en las familias pueden no solamente sucumbir, ¿cierto? Como a una relación de todos vamos a estar completamente en silencio, sino también en la relación de la culpa, la vergüenza, el qué dirán, silencio todos. Entonces se van a repetir síntomas y los quiero nombrar como los abusos, las violencias intrafamiliares, síntomas, como decías, de Ujú. adicciones que se pueden dar de generación en generación.
Sabes que escuchándote pienso en algo. Hace poco se celebró el día como de la comunidad LGTB, ¿cómo es? LGTBIQ+, Eh, bueno, o el día del orgullo gay, algo así. Y me llamó mucho la atención una historia que publicaron en Instagram y decían como por las veces que tuve que besar, era un hombre, por las veces que tuve que besar a una mujer para aparentar lo que no era, ah, por las veces que me tuve que vestir como no quería o como no me sentía bien por aparentar, las veces que tuve que comportarme de una manera diferente, no sé qué, como para que eso no se vuelva a repetir. Y ese puede ser un secreto a viva voz, ¿cierto? mm, Muchas veces en las familias uno se encuentra con hijos o con hermanos, pues que les gusta una persona del mismo sexo, por ejemplo. sí, Y aunque muchos ya han salido y pienso que la sociedad está de alguna manera abierta, todavía puede existir en muchas familias, no, pues yo cómo voy a decir que a mi hija le gusta una mujer, claro, o cómo voy a decir que a mi hijo le gusta un hombre. sí. Entonces puede que ni siquiera haya pacto, lo que hablábamos al principio de no le podemos contar a nadie que a mi hija le gusta una mujer. No se nombra eso, pero no lo puedo decir. Eh, Y no se dice, pero todo el mundo sabe que a fulana le gusta otra mujer. sí, Entonces, por exacto. ese lado también puede, pues lo que decías, un secreto que no se puede decir y que todo el mundo sabe, Mm. por vergüenza, porque qué van a decir, porque la sociedad, aunque está más abierta, pues mira, ya se hacen estas marchas y estas cosas, todavía es un tema guardado. Exactamente. Entonces, digamos lo que vemos de generación en generación y que hoy por fortuna tenemos los medios, los canales, los lugares también para poder ir develándolos, porque en todo caso hay que tener en cuenta que el que queden allí quedarán como, sí, piedras en el camino que cada vez se van volviendo más grandes, más difíciles de comprender, de asumir, y que en últimas nace de alguien que realmente le da mucha vergüenza, pero no necesariamente a esos otros les tendrían que dar esa culpa o esa vergüenza, no necesariamente tiene que ser específicamente de generación en generación, también hay que revisar. Entonces, lo primero que siempre veo en esas historias es actualizar planteamientos hoy, ¿cierto? ¿Cuál es la madre que tenemos hoy, la abuela que tenemos hoy? ¿Cómo se representan, digamos, los abuelos de hoy, las relaciones de hoy? Porque el tema de los secretos también es que dejan como en la historia, como unas estructuras muy grandes, enquilosadas, Ujú. y no permiten tampoco que eso vaya, digamos, generando otro tipo de información. Entonces, lo primero que siempre veo es actualízame, ¿cierto? ¿Tú qué piensas, tú qué crees de todas estas historias que fueron vergonzosas, que tuvieron culpa y que se, digamos, pusieron estructuralmente en secretos? Ujú. Entonces ahí, digamos, como cuando nos actualizamos, también podemos generar nuevos paradigmas, nuevas formas de ver el suceso, de quién provino esa idea, por qué. Sí, porque al fin y al cabo, pues evolucionamos, pues no somos tan permanentes en el tiempo, No. somos impermanentes en el tiempo y podemos mirar que estas conductas también pueden ser distintas y que hoy, pues el llamado es a develar todos estos secretos que en últimas no permiten que las familias, las parejas, las nuevas generaciones puedan avanzar en un proceso distinto. No, y hablar yo creo que libera. Pues entonces en mi casa mi papá es alcohólico y no le podemos decir a nadie. Y Sí, todo el mundo sabe, pero pues es una vergüenza decir que su papá es alcohólico. sí. Entonces de pronto hablar también libera Mm. y ya es donde empieza uno, de pronto necesitamos ayuda, entonces busquemos un terapeuta, busquemos un psicólogo, vamos a la iglesia, ¿cierto? Lo que hemos hablado tanto que la importancia de expresar, ¿cierto? Sí. Para que no pase lo que tú estás diciendo, que se queda ahí. Entonces, eh, eh, en este caso, si hay una adicción, pues uno no lo puede ver con normalidad, pues Ujú. porque ya necesita un tratamiento. Sí. Pero en el caso que hablábamos ahora, pues que a mi hermana le gusta una mujer o a mi hermano le gusta un hombre o ciertas cosas, es mejor expresar porque yo creo que ese silencio a veces frustra, ese silencio deprime, ese silencio acongoja y de pronto
puede repercutir o pueden aparecer otra serie de cosas. Exactamente, ahorita que hablas también de las soluciones, hoy lo holístico, por ejemplo, he encontrado en la biodanza que el movimiento con el cuerpo o el movimiento a través de la conciencia del cuerpo también va creando nuevas formas de afrontar, por ejemplo, estos secretos, porque los secretos no solamente se quedan en la emoción, también se quedan en el cuerpo, Total. en las enfermedades, en la vergüenza también. Mucha gente aparece como agachada, triste, y uno podría sospechar, ¿cierto?, que pueden estar cargando una culpa muy grande que ni siquiera les corresponde. La técnica, por ejemplo, en la sistémica de las constelaciones familiares, esos movimientos son hermosos porque también develan del sistema, develan de la epigenética, asuntos que uno puede poner más en una lógica actual, ¿cierto? Y también técnicas de lectura, ¿sí? Hoy las cartas, el péndulo, Ujú. esto energético también ayuda mucho al campo del movimiento. Entonces no es quedarnos solamente en el campo psicológico, religioso, sino que a todos yo creo que las fórmulas nos pueden aparecer de manera distinta. Claro. Entonces la conclusión con esta persona me decía, bueno, claro, estoy en embarazo, mi madre quiere venir como una cuidadora primaria. Entonces lo que analizábamos era si podemos volar, como dice Juan Diego Gómez, invertir mejor y hacer saltos cuánticos para que vamos a esperar otra generación, si en ella puede haber una resolución con sus hijos o este hijo que van a nacer o esta hija que va a nacer. Ujú. Entonces cumplíamos, no, no es mi mamá la que va a criar a mi hijo nuevamente, la que va a estar ahí, sino que soy yo la que se va a encargar de este proceso. Entonces, bueno, toma una decisión coherente porque puede ser que es en el lugar presente los responsables también de hacer que los secretos, las vergüenzas, las culpas se tramiten distinto nuevamente en otra generación. Ujú. Y ahora que dices, pues, o ahora no, hace rato empezando esta conversación lo dijiste, que se puede desencadenar una enfermedad, Sí. ¿cierto? Entonces, guardarse muchas cosas luego se puede representar en una enfermedad. Imagínate que me enteré hablando precisamente de este tema, que una señora que tenía pues